Sean bienvenidos a la Iglesia Nueva Jerusalén en el servicio de viernes. Es un gusto saludarles y también es un gusto saber que nuestra iglesia madre está iniciando ya nuevamente los servicios con gente. Quiere decir que dentro de unas 2 o 3 semanas, en muchas de las iglesias del país vamos a poder regresar, si el Señor nos permite, cruzar esta epidemia que está llevándose a mucha gente. Pero mientras les damos la bienvenida desde los Alpes del Estado de México, San Pedro Atlapulco, Iglesia Nueva Jerusalén, mi esposa, la hermana Vale y el hermano Diego, un servidor, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esta noche queremos estudiar con ustedes la palabra de Dios y encontrar una verdad que nos va a ayudar a poder discernir, para poder entender que sus ojos y mis ojos tienen que estar detrás de Jesús. Creo que todos nosotros somos seres humanos que tenemos una herencia de pecado. Muchos estamos lidiando con ella, otros se están justificando para seguir viviendo una vida desordenada y de pecado, y es muy respetable, porque si hay algo que Dios siempre ha respetado desde Adán, es el libre albedrío. Y hermano, esta noche quiero estudiar con ustedes y compartir la palabra de Dios y hablar un poco acerca de la torre de la voluntad de Dios. Dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Quiere decir este versículo que cuando usted entra en la voluntad de Dios, que cuando usted busca la voluntad de Dios, que cuando usted anhela encontrarse con la voluntad de Dios, Él va a venir a usted. Y una de las características de la voluntad de Dios es que dice que uno será levantado. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos llamó para ser cabeza y no cola. Nos llamó para ser líderes, nos llamó para estar al frente, nos llamó para caminar en las alturas. Pero lamentablemente el pecado, y más que el pecado, la falta de arrepentimiento por haber pecado, es lo que ha destruido la vida del ser humano. Desafortunadamente, nosotros como seres humanos no nos gusta arrepentirnos, porque en esta naturaleza adámica no le gusta arrepentirse, no le gusta reconocer, no le gusta confesar y mucho menos le gusta pedir perdón. Por eso es nuestro deseo poder estudiar y compartirle a usted acerca de las verdades que nosotros encontramos acerca de la palabra de Dios. La torre de la voluntad de Dios está formada de 3 partes. La parte baja e inferior está formada por los dones del Espíritu Santo. La parte de en medio, que es la parte central, está formada por los dones de la palabra de Dios. Y la punta de la pirámide está formada por el amor. Y no es un tema que vamos a abarcar en una predicación, es algo que tenemos que estar estudiando para poder comprender toda esta verdad que la palabra de Dios trae para nuestras vidas. Pero para empezar, quisiera que me acompañaran y pudiéramos abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14 y versículo 15. Dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Déjeme decirle que lo que da inicio para que una iglesia pierda el Espíritu Santo, haga que el Espíritu Santo se aleje y hace que la iglesia caiga en una pelea entre los hermanos, es el espíritu de la comparación. La palabra de Dios nos enseña
que Dios nos dio diferentes talentos a todos. Dice la palabra de Dios que a uno les dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Eso habla de las diferentes capacidades que todos tenemos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ha hecho el pecado? Precisamente lo que el pecado hace es destruir. Juan capítulo 8 dice Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y eso es lo que hace el enemigo. Y la manera en que el ladrón entra para hurtar, lo primero que nos roba es nuestra relación con Dios. Lo primero que el enemigo roba es esa relación que nosotros debemos de tener con Dios. De tal manera que cuando roba esa relación con Dios, significa que nosotros dejamos de ver al Señor. Y por ende, entonces empezamos a ver hacia abajo y empezamos a ver a la gente. Y empezamos a ver cómo hay gente que tiene más capacidades. Y empezamos a ver nuestras capacidades. Y empezamos a compararnos. Y hermano, la comparación, dice por ahí, alguien lo leí en algún lado, que la comparación es la madre de todos los pleitos. Porque siempre el compararse nunca va a lograr unidad, nunca va a lograr hermandad. Siempre el compararse, al contrario, nos va a hacer alejarnos más. Porque a veces nosotros queremos las capacidades que otro tiene. Nosotros queremos las capacidades que Dios le dio a otro. Pero déjeme decirle, Jesús lo dijo, que el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le entregó 5, a otro 2 y a otro 1. Y fíjese bien lo que dice: a cada uno conforme a su facultad. Quiere decir que estas capacidades que Dios nos dio, porque eso es lo que son talentos. La palabra griega para talentos es talantón y significa llevar y soportar. Los talentos nos fueron dados para cargar, para soportar. Fíjese bien cómo la palabra de Dios nos muestra la verdad, el significado real para lo que Él nos dio. Y cómo el pecado en nuestro hombre viejo tergiversa, tuerce, pervierte la verdad que la palabra de Dios nos enseña. Pero mire, quiero decirle entonces, ¿qué son talentos? Los talentos son capacidades, las capacidades son fortalezas. Todos los seres humanos tenemos talentos, tenemos capacidades y tenemos fortalezas. Como pastores hemos conocido historias muy difíciles, la verdad. Por ejemplo, mire nada más, ¿no? En mi caso, a la edad de los 9 años, un día mi papá le estaba pegando a mi mamá. Iba yo llegando de la escuela y tenía a mi mamá arrinconada en la cocina y le estaba dando. Entré yo, agarró a mi padre, me tomó cuando vio que fui al cajón a sacar un cuchillo y le empecé a decir: te voy a matar, te voy a matar. Entonces él se levantó. Él es un hombre más alto que yo, es como mi hijo Josué, si alguno lo llega a conocer, más o menos de esa altura era mi padre. Y como él siempre trabajó en la construcción, pues era un hombre con bastante fuerza. Ahora imagínese un niño de 9 años a la fuerza de un hombre de 30, 40 años que mi padre tenía en ese entonces. Entonces lo que hizo mi padre fue: me agarró de la camisa, me cargó, me llevó hacia la calle y me sacó a la calle. Y me dice: tú aquí ya no vives. Y esa noche empecé a buscar dónde quedarme. Y a partir de ahí yo viví una historia muy difícil, muy difícil. Esas dificultades me hicieron que tomara malas elecciones. Me hundí en las drogas, me hundí en el alcohol, hasta que Jesucristo me salvó. Y a veces uno piensa que la vida de uno es la más triste, pero cuando uno es pastor y uno empieza a escuchar la vida de mucha gente que forma parte de la congregación, uno dice: no, mi vida era un día de campo comparado con la vida de otros. Porque Dios nos da a cada uno de acuerdo a nuestras capacidades. Por eso a unos les da más, porque a los que les da más es para que carguen más.
En mi época de adolescente me tocó trabajar en la construcción. Y lo más que yo llegaba a cargar eran 2 bultos de cemento de 50 kilos. Me cruzaban uno en la parte de la espalda y luego me cruzaban otro y los agarraba con las manos, alcanzaba a agarrar los bultos y caminaba una distancia, unos 20 metros, 30 metros para dejar los bultos de cemento. Y eso me recuerda a eso, porque cada uno de nosotros ha recibido diferentes capacidades de parte de Dios. Déjeme llevarlo a otra cita. Salmo 68, versículo 18, dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Fíjese algo muy curioso que dice aquí. En el Salmo, déjeme, ahorita regreso rápidamente. En el Salmo capítulo 22, si usted me acompaña, por favor. Salmo versículo 22, versículo 3, dice así la palabra de Dios: tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Quiere decir que la alabanza, fíjese bien lo que vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir tejiendo con nuestra mente hashaf la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor habita o vive en medio de las alabanzas. Ahora, esa palabra en medio es keref. Ahora, keref es el motor de nuestro espíritu, alma y voluntad. El keref es la barra vertical en nuestro cuerpo. Es la que sostiene todas las otras 15 características que Dios colocó en cada uno de nosotros. Ahora, keref significa bendecir. Cuando keref está en el lado de la autoridad. Cuando usted alaba, fíjese la diferencia. Cuando usted alaba porque tiene que alabar, porque usted toma el compromiso de alabar, porque usted toma la decisión de alabar, usted empieza a tomar la autoridad dentro de su cuerpo, empieza a tomar el control dentro de su cuerpo. ¿Por qué? Porque la alabanza trae el nombre, y lo que el nombre hace en nuestro cuerpo caído es empezarlo a levantar, es empezarlo a poner en su posición vertical. Y esa posición vertical es una posición de autoridad. Es una posición donde, si lo pudiéramos relacionar, estamos hablando de esa naturaleza del león. Por eso Jesús, desde que fue un niño, si hay algo que caracterizó a Jesús, fue de su disposición a alabar al Señor, a bendecir al Señor en todo tiempo. Por eso dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermano, cuando el keref en cada uno de nosotros toma esta posición, todas las otras 15 partes de nuestro cuerpo se sujetan a nuestra keref. En otras palabras, empezamos a volver en sí. Porque la keref, eso es lo que hace, nos ayuda a volver en sí. Pero hay otra barra vertical, otra barra que es la barra horizontal. Esta barra vertical es una barra de autoridad. Pero la barra horizontal es una barra de sumisión. De sumisión. Ahora, cuando usted y yo escogemos no bendecir, cuando usted y yo escogemos no alabar, esta keref se recorre porque no quiere tomar la autoridad y se vuelve sumisa. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no quiero alabar, entonces la keref
se cambia de lugar y entonces mi queref, voy a poner aquí nada más la K de kilo que representa la queref, quiere decir que en lugar de bendecir va a ser exactamente lo contrario. ¿Sabe qué es lo contrario de bendecir? Va a empezar a maldecir. Ahora, pero regresando a nuestro tema, solamente estoy haciendo la observación porque de esta manera vamos a poder comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice la palabra de Dios, Salmo 68, 18. Subiste a lo alto. ¿Quién? Él. Subiste a lo alto, cautivaste en la cautividad. Y fíjese bien, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. Y mire, ¿para qué son los dones? Para que habite entre ellos Dios. Quiere decir la palabra de Dios que los dones o talentos nos fueron dados para dos cosas: para llevar y soportar, pero también nos fueron dados para traer la presencia de Dios a la tierra, la presencia del Señor a nuestra vida, la presencia del Espíritu de Dios hacia nosotros. Déjeme explicarle. La palabra dones en hebreo es matana. La palabra matana, fíjese lo que significa. Significa presente en el buen sentido. Significa ofrenda para el sacrificio. Por eso, mis dones o mis talentos me fueron dados para atraer la presencia de Dios hacia mi vida. Los talentos o dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros como seres humanos nos fueron dados para atraer la presencia del cielo a la tierra. Leía, no recuerdo si ayer o antier, leía una frase muy interesante que decía: tú no estás en busca de una experiencia espiritual, tú eres un ser espiritual que está buscando su razón de ser aquí en la tierra. Y me pareció una frase muy acertada, porque nosotros venimos de la eternidad. Estamos en este paso aquí en la tierra y hemos de regresar a la eternidad. Quiere decir que la única razón de nuestra existencia en esta tierra es desarrollar los dones o los talentos que Dios nos dio desde la eternidad pasada. Por ejemplo, se dice que en Finlandia los niños no llevan uniforme sino hasta cuarto año de primaria, que los primeros 2 años en que entran a la escuela no se manejan como nosotros nos manejamos. Y dicen que Finlandia es el país número 1 en educación. ¿Por qué? Porque en lugar de enseñarles matemáticas, les están enseñando qué hacer con sus capacidades, con sus talentos. Por ejemplo, hay niños que son muy diestros para dibujar. A lo largo de los años, a mi esposa y un servidor, nos ha impresionado ver a los hermanos o a los jóvenes o a los hijos de los hermanos con un talento para dibujar. Y de veras son como Bob Ross. No sé cuántos de ustedes vieron a Bob Ross en Canal 11. Era un hombre que nada más agarraba su tabla, su pincel y tenía sus pinceles, la pintura para mezclar y agarraba el lienzo y empezaba. Y vamos a hacer esto. Y empezaba a trazar. Y de repente cuando acababa hacía unos dibujazos. Hay gente muy buena para las matemáticas. Hay gente muy buena para el área de humanidades. Hay gente muy buena para poder enseñar. Porque tiene que ver con las capacidades que Dios nos ha dado. Ahora, las capacidades espirituales que Dios nos dio. Hermano,
son para ofrendarlas. Fíjese bien, fíjese lo que le estoy diciendo en esta noche. Los talentos son capacidades para cargar y para llevar. Los dones, matana, significa ofrenda para el sacrificio. Fíjese, mejor ahorita que lleguemos a ese punto. Ahora, pero en el mal sentido, la palabra dones significa soborno, significa cohecho, significa dádiva, significa un don, significa una ofrenda, significa un regalo. Nuestros dones son regalos de Dios para llevar, para trabajar y llevar y ponerlos sobre el altar y que Dios sea glorificado. Esa es la finalidad de nuestros dones. Esa es la finalidad de nuestros talentos. Déjeme seguir. Los dones del Espíritu Santo rigen nuestro ser completo, rigen nuestro cuerpo, rigen nuestra alma, rigen el espíritu y rigen la voluntad. Pero quiero hacer un énfasis. Los dones del Espíritu Santo no habitan en el cuerpo. Los dones del Espíritu Santo nos fueron dadas en nuestro espíritu. Por eso, usted y yo necesitamos tener una relación con Dios, una continua relación con Dios, para poder realmente aprender cuáles son esos dones que Dios nos ha dado. Hay gente que cuando llega a la iglesia quiere trabajar, quiere servir, quiere hacer esto, quiere participar. Hermano, yo quiero participar, hermano, yo quiero trabajar. Y uno dice, adelante. Y uno ve que al paso de los meses, 4, 5, 6 o al año, dicen, ay, hermano, no habrá alguien más, porque, ay, hermano, es que yo tengo muchas cosas que hacer. Porque no es lo mismo tener el don que el deseo. El don es tener la pasión por. Tener la pasión por. El deseo es tener la curiosidad. ¿Y qué sentirá predicar? ¿Qué sentirá dirigir? ¿Qué sentirá tocar un instrumento? Una de las cosas que platico con mi hijo y mi hijo platica conmigo es que, por ejemplo, en las iglesias que llegamos hay mucha gente que quiere tocar un instrumento. Pero una de las cosas que mi hijo, y admiro de él y le agradezco en ese sentido, es que él es muy claro y muy conciso. Y les dice desde el principio, mira, estoy dispuesto a enseñarte todo lo que sé, pero tienes que ensayar. Pero es que en la escuela, no, entonces mejor no lo hagas, porque un instrumento implica que inviertas horas. Es como nosotros los pastores. Nosotros los pastores, por ejemplo, ahorita que por esta cuarentena predicamos 1 hora, 1 hora y cuarto, es lo más que predicamos. Pero si supiera usted cuántas horas nos pasamos estudiando, 6, 7, 8, 9, 10, 12, y a veces ya estamos parados y el Señor nos cambia todo el sermón y dice, no, ahora quiero que enseñes esto. Y uno se queda así, y el mismo, porque es el mismo Espíritu Santo. Por eso trato de decirle que los dones del Espíritu Santo están en nuestro espíritu. Y cuando le digo esto, quiero decirle lo siguiente. Los dones, los talentos, las capacidades, las fortalezas están en nuestro hombre viejo. Y dice la Biblia que nuestro viejo hombre está viciado conforme a los deseos del error. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios y cuando hablamos de este reino, hermano, usted y yo vivimos en un mundo que cayó en el pecado. Si usted lee Génesis, dice la palabra de Dios que Dios maldijo a la tierra. Vivimos y caminamos en una tierra maldecida. Por consiguiente, todos los seres humanos tenemos y llevamos sobre nosotros la carga del pecado por la falta de arrepentimiento de Adán. Por ello, cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo nos sale a buscar. Llegamos a la casa de Dios, nos hablan de Jesús,
Nosotros lo aceptamos. Hermano, nosotros no sabemos, no sabíamos nada del reino de Dios. Nos espantaban las demostraciones. Nos espantaba las demostraciones y cuando menos nos dábamos cuenta, se iba todo el día. Por ejemplo, el día domingo. Cuando Jesús nos salva, no nos damos cuenta cómo el Espíritu de Dios empieza a cambiar nuestras vidas. Porque cuando llegas a tu casa, tu propia familia te dice: ¿y qué haces todo el día en el templo? Oye, ¿no te aburres? Llegas a las 10 de la mañana, sales a las 3 de la tarde, regresas a las 4 y llegas aquí a las 9, 10 de la noche. ¿No te aburres? Porque vivimos, estos cuerpos humanos viven en un reino caído. Vivimos en un reino caído. Cuando somos traídos a la casa de Dios, el Espíritu Santo quiere hacer una transformación en nuestra vida. Pero necesitamos nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, los dones del Espíritu Santo, ¿sabe quién los va a usar? Los va a usar el hombre viejo. Y no los va a usar para glorificar a Dios. Y tú lo puedes ver a lo largo de la historia de la iglesia. A lo largo de la historia en la iglesia donde tú creciste. Hace unos días partió con el Señor nuestra hermana pastora Tere Reynoso. Y cuando alguien subió una foto de ella, subió una foto de mi graduación donde estaba ella, porque ella la conozco desde que era estudiante de la escuela bíblica. Y puse en esa publicación de las redes sociales: ya formas parte de la nube de testigos. Y empecé a acordarme de todos los siervos de Dios que se han ido de la iglesia del Evangelio de Cristo. El hermano Godínez, la hermana Veda, el hermano Beto Díaz, la hermana Graciela Pasco, el hermano Nono, esposo de nuestra hermana Rebe, el hermano Poli, el hermano, bueno, tantos siervos de Dios que ya han partido. Allá están ya. Y escribía y decía: qué bueno que ellos ya no tienen que lidiar con su hombre viejo, nosotros sí. Y en este tiempo mucho más. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios es un reino muy diferente al que vimos. Haga de cuenta que el reino de Dios es como la vida de un príncipe en un palacio. Si usted cree que un príncipe en un palacio anda con la camisa suelta, rascándose la barriga, metiéndose el dedo en la boca y viviendo de una manera que nosotros nos imaginamos, no, ellos tienen una vida muy refinada. Porque desde que son niños les imponen tutores que son maestros, que les enseñan a sentarse, que les enseñan a hablar, que les enseñan a pararse. Cuando veo las predicaciones y me veo a mí, digo: ay, Dios mío, qué cosa, ¿por qué me paro así? ¿Por qué digo así? Ay. Un príncipe es educado, recibe la educación. Cómo se tiene que sentar, cómo tiene que agarrar el cubierto, cómo tiene que agarrar el vaso, cómo tiene que agarrar, cómo se tiene que parar, qué palabras tiene que decir, qué palabras no tiene que decir. En otras palabras, lo refinan. Nosotros, pues, no somos príncipes. Y entonces, imagínense que el reino de Dios es un reino de príncipes y nosotros somos gente de barrio, ¿no? Chale, ¿qué onda? ¿Qué tranza? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué vientos? Y dependiendo del lugar, ¿no? Porque hay lugares donde uno escucha palabras, ¿no? Mi mamá es de Veracruz. A mí no me tocó, no tuve el privilegio de nacer en Veracruz, pero pues toda mi vida la he vivido también en el puerto. Y las palabras que se usan allá, ¿no? ¿Qué onda, flota? Un príncipe no habla así. Ok, le cuento esto porque los dones del Espíritu Santo, quien toma el control de los dones es nuestro hombre viejo. Pero antes de entrar en esos detalles, déjeme llevarlo a otra parte. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos,
capítulo 8, versículo 26. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, por un lado, nosotros tenemos dones. Por un lado tenemos dones. Pero por el otro lado, porque es una balanza, tenemos flaquezas. Dios lo planeó de esa manera. Dios planeó que tuviéramos capacidades, pero también Dios planeó que tuviéramos flaquezas. La palabra flaqueza es una palabra griega, atseneia, y mire lo que significa. Significa debilidad, significa enfermedad, significa fragilidad, significa débil y significa enfermo. Ahora, eso me lleva entonces a confirmarle lo que la misma palabra de Dios nos enseña. Y lo que la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Marcos 7, del 21 al 23, es que dice, y de dentro del corazón de los hombres salen. ¿Qué salen? Nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Lo que sale de nosotros son nuestras flaquezas. ¿Cuáles son esas flaquezas? Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, maldades, engaño, injurias, etcétera, etcétera. Todas esas maldades salen de dentro del corazón y contaminan al hombre. O sea, sale de todos nosotros y nos contamina, nos ensucia, nos hace inmundos delante de Dios, porque las flaquezas nos contaminan y nos ensucian. Aunque me ponga perfume, aunque me acabe de bañar, aunque use la ropa de marca más costosa, sé que mañana si sudo, voy a despertar oliendo a lo que no me gusta. ¿Sabe a qué? A mi mortalidad. Y eso me lleva entonces, hermanos, a decirle que si entonces mi hombre viejo tiene capacidades, tiene talentos, tiene dones, quiere decir que también tiene flaquezas, solo que no las tengo equilibradas. Déjenme mostrarle. El pecado nos ha desbalanceado, de tal manera que mis dones o talentos y mis debilidades y mis flaquezas están desbalanceadas. Déjenme explicarle. Mis dones y talentos, cuando no he nacido de nuevo, cuando no pongo a trabajar a mi querer para traer la presencia de Dios, es controlado por mi orgullo de superioridad. Todos tenemos este orgullo de superioridad. Todos lo tenemos. ¿Sabe cuál es mi desventaja como pastor? Porque es una desventaja. Que como pastor conozco a la gente y puedo ver su orgullo de superioridad. Pero veo el orgullo de superioridad de ellos y ¿sabe qué se me olvida? Ver el mío. Porque la tarea más importante no es ver la superioridad de los demás, es ver la superioridad con la que yo también trabajo y dejo, cuando no busco al Señor como debo, busco que me controle. Ese es mi problema, porque es el problema de todos nosotros. Por eso muchas veces nosotros, y hablo de mí, yo no sé de los demás, yo no sé de usted, pero muchas veces por ese orgullo de superioridad me convertí en una piedra de tropiezo para mucha gente. Fui una piedra de tropiezo para mucha gente a lo largo de los años. Cuando Dios te lleva a esa nueva conversión, precisamente el Señor te muestra
todo lo que has hecho mal. Y en la medida que empiezas a buscar la presencia de Dios, el mismo Espíritu de Dios te empieza a mostrar lo que has hecho mal hace 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 años atrás. Porque el Espíritu Santo maneja el pasado, maneja el presente y maneja el futuro. Y el Espíritu Santo, cuando tú empiezas a buscarlo, el Espíritu Santo tiene el poder. Cuando tú estás buscando caminar en esta nueva conversión, el Espíritu Santo te empieza a llevar hacia todo aquello que tú hiciste mal en el pasado, para que empecemos a arrepentirnos y a poner la sangre del Cordero sobre todas esas equivocaciones en el pasado. Por ello, la hermana, si hay algo que la hermana Hicks nos enseñó, si hay algo que la hermana Esparza nos ha enseñado con su ejemplo, es precisamente ese lado de la balanza. Hermano, yo no niego que ellos son seres humanos. No son mis ídolos, no son mis ídolos. Porque sé de errores de ellos, sé de errores de ellos, sé de equivocaciones de ellos. Porque ellos, al igual que yo, lucharon y están luchando con esta naturaleza carnal que todos tenemos. El punto es que cuando usted no puede ver esta verdad, usted se va a dejar convencer. Creo que me estoy adelantando, pero usted va a perder su visión de Jesucristo. Déjeme explicarle. El otro lado de la balanza de nuestra inferioridad crea o es creado por nuestro orgullo de inferioridad. Todos lo tenemos. Tiempos en los que nos sentimos menos, tiempos en los que sentimos que no valemos la pena y nos ponemos a llorar de autolástima. Pero también a veces nos paramos con este orgullo de superioridad. Hermano, yo me he parado con ese orgullo de superioridad. Y hermano, es difícil reconocerlo, porque cuando Dios te lleva y te quita el velo para darte cuenta de todo lo que ese orgullo ha hecho en el reino, uno llora y uno agradece y uno dice: Señor, como Pedro en aquella ocasión cuando negó a Jesús, Señor, no soy digno, Señor, ya no merezco, Señor, gracias por la oportunidad que me das. Porque, hermano, nuestro viejo hombre usa sus dones para humillar. Usa sus dones para despreciar. Usa sus dones para juzgar. Nos ponemos en el papel de Dios para juzgar, porque es lo característico de este viejo hombre, que este viejo hombre usa sus capacidades para juzgar las debilidades de los demás. Usa sus fortalezas para criticar las malas elecciones. ¿Ya supiste del hermano? ¿Ya supiste que cometió tal pecado? ¿Ya supiste que se robó el dinero de la tesorería? Era el tesorero y le dieron el cargo de la tesorería y se robó todo el dinero y ni te consta. Pero es este orgullo de superioridad que nos hace acusar a la gente. ¿Ya supiste de la hermana? ¿Ya supiste? Recuerdo un caso de manera especial de una persona que fue encontrada por uno de sus hijos cometiendo adulterio. Uno de sus hijos lo encontró cometiendo adulterio. Se armó un gran problema porque el hijo le habló a su papá al trabajo, el papá se pidió permiso, regresó a la casa y se armó el problemón.
Y cuando pudimos hablar con la persona que se había equivocado, la persona que se había equivocado nos confesó, pero nos dice, creo que Dios me está juzgando. Lo voy a explicar por qué, porque en otra iglesia, un día una de las hermanas que tenían un cargo en la mesa directiva de la femenil cayó en adulterio. Y cuando la persona que vio a la hermana caer en adulterio corrió a mi casa y me dijo, oiga, necesito que me ayude porque vi a la hermana haciendo esto. Y me enojé y me indigné y junté a los hermanos y hermano, la corrimos de la iglesia. Porque decíamos que la iglesia es un lugar santo, es un lugar limpio y que una persona con pecado no merecía estar ahí. Dice, y entonces nos lo confiesa, dice, y hermano, y ahora me doy cuenta que Dios me está diciendo, cosecha lo que sembraste. Hermano, este viejo hombre toma el papel de juez para menospreciar, para hacer sentir menos. Pero precisamente, hermano, los dones, mire, Primera de Corintios 9, 26 y 27 lo escribió el apóstol Pablo. Y dice así, así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere el aire. Y mire lo que dice el verso 27. Antes hiero mi cuerpo, fíjese bien, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Pablo era un hombre con dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, una ocasión los hijos de un tal Seba vieron a un endemoniado, eran 9 hermanos, y se acercaron al endemoniado y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que Pablo predica, sal fuera. Y el endemoniado se voltea y les dice, sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, ¿quiénes son ustedes? Y saltó sobre de ellos, y eran 9 hermanos, y dice que les desgarró las ropas, y aquellos salieron con las ropas rotas corriendo. Ahora, los demonios sabían quién era Pablo, pero Pablo aprendió un principio, que al hombre viejo, fíjese bien, déjeme compartirle esta verdad que el Señor me enseñó hace poco, realmente, porque sí fue el Señor el que me enseñó esta verdad. Al hombre viejo, déjeme poner una balanza. Al hombre viejo, y ya borró esta también, ya para qué, ya lo que iba a hablar de Keref, ya la hablé. ¿Mandé? ¿A dónde estoy borrando, no? Déjeme enseñarle una verdad que le va a ayudar en su vida. Al hombre viejo el Espíritu Santo lo convierte. Pero yo, ahí sí, uso el yo, voluntariamente lo hiero, porque así dice. ¿Qué quiere decir eso? Que agarra unos nopales y se lanza unos nopalazos en la espalda y dice, por mi culpa, por mi gran culpa. No. Fíjese bien, ahorita regresamos. La palabra hiero en griego, hupopiazo, así. Dígalo, hupopiazo. Ya sabe hablar griego. Hupopiazo, mire lo que significa. Significa golpear bajo el ojo.
La palabra jupopiazo significa abofetear o inutilizar a un antagonista como pugilista. O sea, agarrarlo a cachetadas. No se tiene que agarrar como luego salen en las redes, ¿no? Que uno agarra y sale uno dándose unas cachetadotas guajoloteras. No. La palabra jupopiazo significa hostigar. Y mire lo que significa: a que se someta. Y cuando se dice a que se someta, quiere decir que yo lo puedo subyugar. ¿Qué significa subyugar? Las pasiones de uno. Ahora, hermano, mire, cuando hablamos de pasiones, uno piensa en sexo. Somos una generación sexualizada. Pero para nosotros las pasiones, todo lo relacionamos con sexo. No, hermano. Adulterio. La figura que se usa en el adulterio es un cisne que busca otro cisne para aparearse. En otras palabras, uno atrae hacia uno mismo aquello que uno es. Dese cuenta, si a esa hermana le encanta el chisme y a mí también, ¿sabe con quién me va a gustar ir a platicar? Obvio, ¿no? O sea, es bien obvio. Porque quizás en la iglesia allá atrás hay otro hermano que le gusta no devolver los cambios, brincarse el metro, irse en los camiones por la puerta de atrás para no pagar pasaje. Va con el policía del metro y le dice: oye, fíjate, es que no tengo chamba, dame chance, ¿no? Y el poli le pone el boleto que ellos tienen para que pase la gente y te dejan pasar. Es de los hermanos que se acercan a un lugar donde hay mucha gente comiendo y empiezan a pedir tacos, y la gente siempre está así de repente empieza a hacerse para atrás y se desaparece porque le gusta comer sin pagar. Es un hermano deshonesto. Ahora, al hermano que le gusta el chisme, no le va a gustar juntarse con el deshonesto. Al que le gusta el chisme, ¿sabe a quién le va a gustar? ¿Con quién le va a gustar juntarse? Con otro que le guste el chisme. Al hermano que es tranza, ¿sabe con quién le va a gustar juntarse? Pues con alguien que es tranza. Porque tendemos, sí, a desatar las pasiones. Porque, hermano, no todo es sexo. Me he encontrado con hermanos y hermanas. Hermano, por ejemplo, a los que les encanta el chisme, cuando se ven, hasta los ojos le brillan. Y no solo le brillan, van y ya quieren sacar lo que saben del hermano, de la hermana, del siervo, de la sierva. Ya les urge sacarlo. Y uno dice: wow, cada quien con sus debilidades. Yo tengo las mías, usted tiene las suyas, cada uno de nosotros tenemos las nuestras. Pero lo que trato de decirle en esta noche, hermano, es que Pablo, él dice: hiero mi cuerpo. Ahora, ¿cómo lo hería? Fíjese bien. De esta manera peleo no como quien hiere el aire. Versículo 27. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo. Y ahí va el otro lado. ¿A qué? A servir. Mire lo antagónico del viejo hombre. Les decía el martes, hay hermanos que dicen: yo hago el talento. Sale, hermano, y a la hora que vende el talento, pues hermana, le faltó sal a la carne, o la hizo muy salada. Hermana, le falta sal a la salsa. Hermana, las tortillas no están calientes. Oiga, hermana, ¿no preparó también frijoles? Y la hermana dice: y dice: ¿sabe qué? Ya no vuelvo a hacer talento.
Éramos pastores en algún lugar y fuimos a visitarlos. Ellos no eran de la iglesia de nosotros. Su nieto sí, y su esposa y sus hijos, pero los abuelitos no. Los abuelitos iban a otra iglesia. Y recuerdo que esa ocasión fuimos a ver al hermano, y el hermano nos dice: oiga, hermano, ¿pueden ministrar a mis abuelitos? ¿Por qué? No, pues no sé qué tienen, están llorando. Y ahí vamos, ya saben, ¿no? Pues vamos, ahí vamos. Los hermanos, el esposo y la esposa, los dos, llore y llore como niños. Ya nos sentamos ahí al lado de ellos. El nieto fue por refresco, nos trajo un vaso de refresco, nos tomamos el refresco, nos sirvió más refresco, y los abuelitos seguían llorando y llorando y llorando. En serio, ¿eh? O sea, esto es, créame, hermano, no estoy inventándole. Quizás usted conozca algún caso igual. Cuando dejaron de llorar, nos dice el hermano: ¿sabe por qué estoy llorando? No, pues no sabemos, hermano. Somos pastores, no brujos. ¿Sabe por qué estamos llorando? No, dice: es que en la iglesia nos castigaron. ¿Cómo que los castigaron? Sí, el pastor nos castigó, hermano. Y entonces dice el hermano: tenemos más de 20 años trabajando el talento de la iglesia. Todos los domingos a las 5 de la mañana llevamos el maíz, porque al pastor le gusta que sean las tortillas de nixtamal y que sean hechas a mano para el talento. Y a las 5 de la mañana llevamos las cubetas al molino para que nos preparen la masa. Hermano, a las 7 de la mañana estamos en la iglesia preparando el talento. Corremos, mi esposa viene a la casa, se baña y regresa. Vengo a la casa y mientras mi esposa se queda ahí, vengo a la casa, me baño y regreso. Y hermano, y eso lo hemos hecho por más de 20 años. Y vuelve a llorar. Dice: pero es que el pastor me castigó. Y le digo: ¿cómo que lo castigó? Bueno, mi esposa y un servidor decían: pues ya lo corrió de la iglesia o qué. No, ya no nos va a dejar hacer el talento. Y abrimos los ojos así como diciendo: sí, nos castigó, ya no podemos vender. Y vuelven a llorar como niños. Hermano, servir es la manera en que tú le ayudas a tu hombre viejo para que tus dones no sean usados de manera soberbia. Servir, te lo vuelvo a repetir, servir es la parte que a ti te corresponde hacer para que el hombre viejo no gobierne tus dones. Te lo vuelvo a decir. Servir es la manera en que tú sujetas a tu hombre viejo para que tu hombre viejo no gobierne tus dones, porque es en el servir. Hermanos, si hay algo que odia nuestra carne, es servir. Es servir. Sí queremos servir, pero ¿cuándo? ¿Dónde? Y a la hora que a nosotros se nos antoje. La verdad, hace muchos años, a mí nunca me gustó trabajar en oficinas. Nunca. Cuando empecé a conocer a la gente que trabajaba en oficinas y que todo el día estaba en el escritorio con luz blanca, y yo decía: ay, no, qué vida tan aburrida. No, lo que yo no sabía es que este hombre viejo no le gustaba sujetarse. Servir es la manera en que sujetas a tu hombre viejo para que no controle tus dones. Déjame enseñártelo. Ya vimos hiero. Romanos capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Y con este termino, porque ya entendí que
no estamos en el culto de la iglesia, porque en el culto de la iglesia pues puede uno acabar a las 10, a las 11, pero aquí no, porque te vas por palomitas y ya no regresas. O te da hambre y te vas y te hacen unas quesadillas y ya después te vas por otro lado mejor. Ok. Dice Romanos 15, 1 y 2. Así que los que somos más firmes, fíjese bien, debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, fíjese bien, a edificación. Y eso me lleva entonces a decirle, sus dones, sus capacidades, sus fortalezas, Dios se las dio para ayudar a la hermandad en sus debilidades. Dios nos dio los dones, nos dio capacidades, nos dio fortalezas para ayudar a la hermandad en sus debilidades. Porque otro hermano con sus capacidades, con sus fortalezas, le va a ayudar a usted con sus debilidades. Porque esa es la hermandad. La hermandad es crecer a la estatura del varón perfecto. Dice Efesios 4:13, mire bien, acompáñeme, y ahorita regreso. Dije que ya era la última cita, pero bueno, ya sabe este pastor con sus 5 minutos. Efesios 4:13, dice así la palabra de Dios. Mire, hasta no lo sabemos de memoria. Es uno de los versículos que tienen que aprenderse de memoria los que aspiran a entrar a la escuela bíblica. Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. Fíjese bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sabe qué dice nuestra Biblia personal? Mi Biblia personal dice, hasta que yo llegue a la estatura del varón perfecto. Error. Este no es un camino individual. Este es un camino de hermandad. Y si hay algo que la hermana Hicks enfatizó en este último tiempo, es que en este tiempo, más que ningún otro de la historia, vamos a necesitar de la hermandad para poder llegar al final del camino. Ya no tengo el tiempo para poderlo hablar. Quizás el próximo domingo, porque vamos a seguir hablando de este tema. Este es un tema bastante amplio. Le voy a decir por qué. Mire, dice el pasaje que acabamos de leer, hasta que todos lleguemos, así que los que somos más firmes. Va a haber tiempos de placer, porque en los tiempos de placer es donde tus dones, es donde tus capacidades, es donde tus fortalezas empiezan a sobresalir. Pero tu hombre viejo y mi hombre viejo toma esas capacidades no para ayudar a la hermandad. Mira, dice Romanos, así que los que somos más firmes debemos ¿qué? Sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Este hombre viejo, cuando toma los dones del Espíritu Santo, los usa para su beneficio. No sobrelleva. Mira, déjame decirte, la palabra sobrellevar en griego es bastazo. Y la palabra sobrellevar, mire lo que significa. Significa remover, significa levantar, significa alzar, significa durar, significa sustentar, significa cargar, significa llevar en peso, sobrellevar,
soportar, sufrir, sustentar. Hermano, este hombre viejo no lleva suelta, porque no ayuda, se proyecta. Este hombre viejo, su única finalidad es proyectarse a sí mismo. Y vivimos en la era del ego, en donde lo que tratamos de sobresalir es este yo. Hermano, cuenta Jesús una historia. Decía, había un hombre que venía por el camino de Samaria. Cuando iba en el camino salieron dos hombres, lo golpearon y lo hirieron. Y lo dejaron malherido, robándole todas sus posesiones. En eso, dice así, venía un sacerdote del templo, descendiendo un sacerdote, así dice, descendiendo un sacerdote. Pasó junto al hombre herido y lo vio y se siguió de largo. No mucho rato después vino un levita que viéndolo malherido solo lo observó y lo vio y siguió su camino. Más después vino un samaritano, porque un samaritano no se lleva con un judío. Y cuando el samaritano lo vio, dice que fue hacia él, vendó sus heridas, lo subió, lo cargó en su asno y él se fue caminando trayendo el asno y trayendo al otro hombre malherido. Llegaron a la posada, lo dejó ahí y le dijo al de la posada, atiéndelo. Y todo lo que él te pueda generar de gasto, cárgalo a mi cuenta. Cuando yo regrese, yo te pago. Y dice Jesús, ¿quién de estos sobró con misericordia? Y le respondieron, el samaritano. Hermanos, los dones del Espíritu Santo nos hacen judíos, nos hacen levitas. Pero cuando tú te dedicas a servir, cuando tú haces que este hombre viejo lo pones a servir, te conviertes en este samaritano. Déjame decirte, en este tiempo de coronavirus, muchos doctores han muerto, muchas enfermeras han dado sus vidas por gente que no valía la pena. Porque mucha de la gente que ha muerto es porque no creyó, porque no escuchó y porque nunca mantuvo la sana distancia. Pero a ellos no les importó. Tampoco a los médicos les importó. ¿Sabes por qué? Porque los dones del Espíritu Santo, precisamente, te explico todo esto, porque los dones del Espíritu Santo es lo que está hasta abajo, hasta abajo. Y muchos se han quedado ahí. Muchos se quedan ahí. No, es que el pastor fulano, vieras cómo predica, vieras cómo Dios lo usa. ¿Qué es lo que está usando? Son dones. Y los dones no son míos. Los dones Él me los dio. Pero los dones que Él me dio fue para ayudar. Son para ayudar a la gente. No son para que la gente me vea a mí. No, es para que juntos glorifiquemos al Rey que está sentado en su trono y podamos decir, Él es bueno, Él es justo, Él es santo. Desafortunadamente, la mayoría de hermanos se han quedado ahí abajo. Es que el hermano, admiro al hermano, admiro al hermano, es que admiro al hermano. No, no los admires, porque ellos son siervos.
y están usando sus dones para lo que les fueron dados. ¿Qué es lo que tú y yo deberíamos de aprender de ellos? Precisamente a desarrollar los nuestros, pero no para quedarnos ahí. ¿Por qué muchos están ahí? Porque se proyectan a sí mismos. Porque están buscando proyectarse, porque están buscando que la gente diga: ah, el hermano, ah, la hermana, ah, el hermano. Y hermano, el mensaje de la iglesia del Evangelio de Cristo, el mensaje que la hermana Esparza ha predicado desde que ella aceptó al Señor, fue precisamente eso: la gloria es para Él. Qué bueno que el hermano tiene dones, pero vamos a la unidad de la fe, porque la finalidad es llegar a la parte de arriba. Hermano, los médicos y las enfermeras que han dado sus vidas, lo han dado por la gente. Es lo que deberíamos de hacer nosotros, porque Jesús dijo: un amigo da la vida por sus amigos. Un amigo da la vida por los demás. ¿Por qué? Porque ha entendido. Hubo una persona que murió hace algunos años, fue muy conocida, la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué hizo ella? Ella renunció a todo y se fue a vivir con los leprosos a la India. Estableció orfanatos y entregó su vida en el servicio a los demás. Hermanos, nosotros como cristianos, si hay algo que deberíamos de estar peleando, es para buscar la presencia de Dios. Anoche, que en la iglesia de Jefferson estaba el tiempo de oración, usted puede escuchar al hermano Plack cuando ora. Y usted puede ver cómo él se tiende en el piso con su esposa y los otros dos matrimonios, la hija de la hermana Hicks, que se tienden en el piso y empiezan a orar y empiezan a buscar al Señor y empiezan a orar: oh Jesús, 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 tú eres digno, tú eres digno. La hermana Hicks nos decía, y nos lo decía todo el tiempo cuando tenía la oportunidad, nos lo decía: si ustedes creen que estar aquí al frente es lo más importante, déjenme decirles, no es cierto. Yo quisiera que otro tomara mi lugar e irme a un rincón y quedarme ahí con mi amado, porque ese es el lugar donde a mí me encanta estar. Y uno dice: Señor, ayúdame a tener ese corazón, ayúdame a tener esa determinación. Pero para poder construir la torre de la voluntad de Dios, hermano, tenemos que trabajar con nuestro viejo hombre. Tenemos que trabajar con nuestro cuerpo de pecado. ¿De qué manera? Sujetándolo. Hermano, ahora que las iglesias sean vueltas, que las vuelvan a abrir, le aconsejo algo: sea de los primeros en llegar a la oración, sea de los primeros en postrarse, sea de los primeros en decirle al Señor: Señor, por favor, ten misericordia de mi vida. Señor, por favor, ten misericordia de mi vida. Señor, por favor, cámbiame, transfórmame. Toca a este hombre viejo, ayúdame a encontrarme contigo. Dame ese nuevo nacimiento que me hace falta para poder trabajar en tu reino de una manera limpia, de una manera transparente, en la que no esté buscando proyectarme, en la que no esté buscando mi propio beneficio, en la que no esté buscando las cosas que no debo de buscar, sino que busque que tu nombre sea glorificado, porque ese es el todo, Señor, porque hacia allá vamos todo. Si tú decidiste poner a quien tú hayas decidido poner, Señor, tú eres el dueño, tú eres el rey, tú eres el soberano sobre esta creación. Hermano, cuando una persona va a ser llevada en el tiempo del placer, mis dones suben hasta arriba. Pero cuando el Señor me lleva a mis tiempos de dolor, hermano, ¿sabe qué es lo que sale? Nuestras flaquezas. Y termino con esto.
En este lado es donde está el Leviatán. Aquí también. Pero el lugar donde más le gusta caminar al Leviatán es cuando Dios nos lleva a los tiempos de dolor. Porque en los tiempos de dolor, lo que el Padre planea es que usted y yo nos quebremos voluntariamente, nos volvamos polvo buscando la presencia del Rey. ¿Sabe para qué? Para que, como dice el libro de los Salmos, voy a salir reluciente como el oro. ¿Por qué? Porque es aquí abajo donde el Señor va a empezar a transformar mis flaquezas, las va a empezar a convertir. Pero es ahí donde está el Leviatán, de manera especial. Él conoce este lugar, Él conoce este lugar, pero el que lo conozca no significa que lo acepta. Por ahí leí en algún lugar, no recuerdo en dónde, que Lucifer prefirió ser el rey del infierno que ser un siervo en el reino de Dios. Quiere decir que él conoce este lugar. Pero ¿sabe qué hizo él en este lugar? Se rebeló. Perfecto eras desde el día en que fuiste criado hasta el día en que se halló en ti maldad. ¿Por qué? Porque el lugar que Dios le asignó en el Monte Santo era en la parte baja. ¿Quién estaba en la parte alta? Estaba el Padre y estaba el Hijo. ¿Y qué es lo que él dijo? ¿Y por qué tengo que vivir yo abajo? Yo soy el que le llevo la gloria. Yo soy el que recojo la alabanza. Yo soy el que llevo todo. Y empezó a proyectarse. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he hecho aquello. Fueron tus dones. Pero en el tiempo de dolor, es ahí donde muchos se han quebrado. Es ahí donde muchos se han ido. Es ahí donde muchos se han alejado. Es ahí donde he visto que se han ido con siervos míos. Gente que quiero, gente que aprecio, gente que he amado y que hemos amado mi esposa y un servidor, porque hemos trabajado los dos y hemos amado a toda esa gente que ahora se ha ido. ¿Sabe para qué son entonces sus fortalezas? Para que clame por los que se han ido, para que clame. Subí un post hace unos días que decía: quizás no puedes ir a evangelizar a todos, quizás no puedes ir y decirles a todos que acepten a Jesús, pero puedes orar, puedes derramar lágrimas por aquellos que se han ido, por aquellos que se están perdiendo. Hermano, decía por ahí otra de esas imágenes que vi en las redes. Hay dos tipos de males que vienen a tu vida. Uno de gente que lo hace sin querer y otro de gente que lo hace con toda la intención. Hay gente que se ha ido. Hay gente que ya no está. Y hermanos, agradezco a Dios por la oportunidad de compartirles a través del internet. No se imagina cuánta gente nos ha contactado, cuántos hermanos nos han hablado. Uno de ellos me escribía y me decía: oye, ¿crees que puedo regresar? ¿Crees que puedo regresar? Y le decía: Dios nunca te ha dejado de amar. Nunca te dejará de amar. No importa lo que hayas hecho. No importa hasta dónde hayas descendido.
el amor de Dios te sigue rodeando. Y le decía, puedo decirte que Él está esperando tu regreso. Que tú, al igual que el hijo pródigo, quizás quieres volver en sí. Llámalo. No está lejos de ti. Hermano, hermana, que me escucha esta noche, regrese a casa. No hay otro lugar. Fuimos llamados para estar en la casa del Padre. Fuimos llamados para estar juntos, usted y yo. Fuimos llamados para caminar juntos a la casa del Padre. Regrese, hermano. No se quede en los dones del Espíritu Santo. Crezca. No se quede admirando el trabajo de nadie, porque el único digno de ver, de admirar y de caminar detrás de Él se llama Jesucristo. Todos los demás somos seres que fallamos y nos equivocamos. Padre, esta noche no sé quién de mis hermanos que se ha alejado, que ha sido llevado por usted al dolor, se quebró, y el enemigo aprovechó para sacarlo del redil. Por favor, ayúdelo a regresar, ayúdelo a cerrar sus ojos, ayúdelo a no ver las fallas, los errores, los pecados. Están, Padre, aquellos que no han sido felices, ayúdenlos a regresar a casa. Ayúdenlos a regresar a sus pies. No hay otro lugar donde podamos estar si no es a sus pies. Ayuda, Señor, a su pueblo en este tiempo. Ayuda a su pueblo en este tiempo. Tenga misericordia de quienes se han alejado, Señor. Por favor, en esta noche, tenga misericordia de nosotros. Tenga misericordia de su pueblo. Si hay alguien que vaya a ver esta transmisión y necesite de usted, busque al Señor mientras hay tiempo. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de nosotros misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio a perdonar. Vuélvase al Señor y llámelo con su corazón. Dígale a Él, ayúdame a regresar al camino.
Ayúdame a regresar. Le rogamos por todos ellos en esta noche. Abrace, Señor. Abrace a su sierva, la hermana Esparza. Abrácela y fortalézala, Señor. Abrace a los hermanos Juárez, Señor, y ayúdenles a ser sabios para dirigir. Ayúdenles a ser sabios para guiar. Ayúdenos a los que predicamos, por favor. Ayude a los médicos, a las enfermeras, Señor, que atienden a la gente que está muriendo. A las familias que están perdiendo a sus seres queridos. Por nuestro México, Señor, por este mundo. Extienda su manto de misericordia. En el nombre de Jesús se lo rogamos y se lo pedimos en esta noche. Es por su palabra que ha sido abierta. Bendiga la vida de mis hermanos que han escuchado esta predicación. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Primeramente Dios.